Vamos a continuar con el estudio de la segunda unidad de la clase de mecánica y el tema que toca para esta semana es fuerzas en el espacio y equilibrio de una partícula en 3 dimensiones. El primer caso que vamos a estar estudiando es por medio de los ángulos directores. Anteriormente, las situaciones de equilibrio que habíamos estado estudiando abarcaban únicamente partículas que se ubicaban en un espacio coplanar, es decir, que solo trabajábamos en 2 dimensiones. Descomponíamos la partícula con sus componentes en X y en Y, pero sabemos que en la vida real los cuerpos, los objetos se pueden mover en 3 dimensiones. Se pueden mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia enfrente, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, es decir, en el espacio. Entonces vamos a analizar ejercicios donde la partícula se encuentra en equilibrio y está ubicada en el espacio. De la misma manera que nosotros referenciábamos una fuerza por medio del eje X cuando trabajamos con coplanares, en esta ocasión vamos a estarla referenciando, pero con respecto a los 3 ejes X, Y y Z. Si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Es decir, la descomposición sería que la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser 0, la sumatoria de las fuerzas en Y son 0 y la sumatoria de las fuerzas en Z son 0. O sea que si sumamos las componentes de todas las fuerzas que integran el diagrama, vamos a decir que esas son igual a 0. Lo primero que vamos a aprender es a ver cómo se descomponen estas fuerzas. Nosotros podemos imaginarnos, para que se les haga más fácil, que estamos en la esquina de una pared, donde el eje Y es la parte que va hacia arriba, el eje X se mueve a la derecha y el eje Z es el que viene hacia enfrente. Entonces, si nosotros ubicamos una fuerza, lo que vamos a hacer es que la vamos a referenciar con los 3 ejes, con X, con Y y con Z. Para que comprendamos mejor esto cerca de las componentes, si tenemos una fuerza en el espacio tridimensional, la descomponemos en sus componentes rectangulares, Fx, que sería Fy y Fz, en sus 3 componentes. ¿Cómo las vamos a descomponer? Primero veamos el dibujo. Supongamos que esta es la fuerza que nos están dando en el sistema. Esta fuerza, si se fijan, tiene un ángulo con respecto al eje Y. Entonces quiere decir que Fy va a ser igual, así como lo aprendimos, lo vamos a ver, este que está aquí, hacemos un rectángulo imaginario donde nos abarque el eje Y hasta aquí, hasta la parte de abajo, o sea, un paralelogramo con respecto a la fuerza, donde la fuerza queda en medio como una resultante. Entonces queda arriba el eje Y acá abajo un eje X'. ¿Por qué eje X'? Porque el eje X está aquí. Y esta de aquí no es una X. Realmente, aunque esté horizontal, cae entre X y Z. Entonces, la componente que vamos a tener de esta F primeramente va a ser una Fy y una FH. Esa FH es la que va a caer aquí en medio. Entonces, si descomponemos esto, como hemos aprendido, lo que estamos haciendo es que de un tridimensional lo vamos a hacer en 2 partes. Primeramente lo vamos a hacer en dos dimensiones para Y y la FH, y luego lo vamos a hacer en 2 dimensiones para X y Z. Entonces, mirando este primer plano que está aquí, tendríamos que F va a ser igual, Fy va a ser igual a F, en este caso por el coseno del ángulo porque está adyacente a él. Fy va a ser igual a FH va a ser igual a F por el seno de teta Y, si fuera así. Si fuera, en este caso vamos a corregir aquí, seno de teta Y, porque está opuesto al ángulo. Si luego nos vamos, una vez que tengamos FH al segundo plano, FH viene a quedar como una resultante o una tercera fuerza que se ubica entre X y Z, que es esa que tenemos aquí. Si yo quiero descomponer FH, voy a obtener la componente en X, que sería mi Fx, y la componente Y, Fz.
y volvemos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, para X sería f de X va a ser igual a f de H por el ángulo que esté adyacente a ella. Si es aquí, sería teta de X, el ángulo adyacente a X. Y f de Z va a ser igual a f de H por el coseno adyacente a él, si fuese teta Z, por teta Z. Al final voy a obtener las componentes de mi fuerza en X, Y y Z, que en vectores los nombramos por medio de I, J y K. Al final, si el ejercicio está correcto, yo puedo comprobarlo porque la resultante, así como trabajamos en coplanares, que la fuerza resultante es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, esto es igual, simplemente le agregamos el Z al cuadrado. Y los ángulos de referencia, en este caso todos los que vamos a trabajar van a ser por medio de los cosenos directores. Vamos a encontrar el ángulo que está directamente desde la fuerza hasta la componente. En este caso, coseno de teta X, que sería f de X sobre f de Z. Si lo vemos aquí, teta X vendría a ser el ángulo que viene desde donde está la fuerza hasta este ángulo, que no es el mismo que está aquí abajo, porque este es directamente de la fuerza. Luego tendríamos teta Y, que es el ángulo que está adyacente con el eje Y, que sería el mismo, y teta Z, que sería el ángulo que viene desde aquí directamente hasta el eje Z. Vamos a comenzar haciendo el siguiente ejemplo. Nos dice que para estabilizar un árbol arrancado parcialmente durante una tormenta se le amarraron dos cables en el punto AB y AC a la parte alta del tronco por medio de barras de acero que están clavadas en el suelo. Nos dan la tensión que existe en el cable AB, que es de 950, y nos piden que determinemos las componentes de esta fuerza y los ángulos de referencia de esta fuerza con todos los ejes, o sea, los tres ejes. Entonces, para comenzar, en este caso en particular no nos dan la dirección de la fuerza. Cuando no nos dan la dirección de la fuerza, tenemos que fijarnos sobre quién actúa la fuerza o la tensión. En este caso dice, si la tensión en el cable AB, a la parte alta del tronco, y después se fijan a las barras de acero clavadas en el suelo. Determina las componentes, aquí está, de la fuerza ejercida por este cable sobre el árbol. Quiere decir que las fuerzas están actuando sobre el árbol, o sea, tensando el árbol. Quiere decir que estas fuerzas tienen una dirección hacia abajo, tensando el árbol. Siempre hay que buscar en el enunciado del ejercicio hacia dónde les están pidiendo que, o dónde les están dando la dirección, hacia qué punto, si es hacia el árbol, si es hacia las estacas. Entonces, siempre esa dirección es hacia dónde va la tensión dirigida. Entonces, si les dice que actúa hacia el árbol, está tensando al árbol. Entonces, una vez que ya definimos las direcciones de la fuerza, vamos a comenzar sacando las componentes. Siempre vamos a sacar primero f de Y y f de Z, f de H. En este caso, esta es mi f de 950, esta fuerza que tengo aquí. Y mis componentes que tengo que obtener son la componente que tiene esta fuerza en Y, o sea, aquí para abajo, y en f de H. Pero para que podamos entender mejor el problema, porque es un poco complejo verlo en una manera bidimensional, para que vayan entendiendo, teniendo una mejor dimensión o una mejor visión de cómo se maneja esto en un plano tridimensional, lo vamos a referenciar con este dibujo que hice aquí en 3D. Supongamos que este es el árbol. Es el mismo ejemplo. Este es el eje Y que aparece en mi dibujo. Este que está aquí es el eje X y este que está acá es el eje Z. Esta fuerza no está. La puse ahí para que tengan una mejor idea. Entonces, mi tensión AB es esta. Aquí está la cuerda amarrada a la parte de abajo. Entonces, esta fuerza, como viene hacia abajo, yo la puedo sacar en dos componentes. Una componente en Y, que viene hacia abajo, y una componente que sería FH.
no fx, como normalmente estamos acostumbrados por lo que le explicaba en la teoría anterior. F de h es esta que está aquí abajo. O sea que si yo mirara esta fuerza de aquí, que está aquí, yo la puedo descomponer en dos. La puedo descomponer en F de h y F de y. Y ahorita olvidémonos de este ángulo, solo miremoslo así, en dos dimensiones. Este ángulo que está aquí. Entonces, esta es F de y F de h, y esta es mi F. Entonces, F de y, que es esta, va a ser igual a mi fuerza por el ángulo, que en este caso, como el ángulo está adyacente a F de h, o sea, la que está en el suelo, entonces para y va a ser seno de 40. Repito, F de y va a ser igual a F por el seno de 40, porque el ángulo está adyacente a la componente que está en el suelo, no a la que está en la parte alta o en la parte vertical. Entonces, eso lo voy a escribir aquí. Va a ser igual a los 950 por el seno de 40. Y F de h lleva el adyacente. 950 coseno de 40. F de y va a ser igual, como va hacia abajo, la componente hacia abajo, la dirección hacia abajo me da un negativo en y, 610.54 libras. Y F de h va a ser igual a 727.74 libras. Siempre F de h, independientemente de la dirección que lleve la fuerza, la vamos a tomar como positiva porque es una resultante, no es una componente. Entonces, independientemente de la dirección que lleve la fuerza, siempre la colocamos positiva. Una vez que ya determinamos F de h, podemos encontrar en el otro plano, que es en el plano de abajo, F de x y F de z. Volvemos al dibujo para que lo podamos entender mejor qué es lo que vamos a hacer. Ahorita ya encontré esta y esta. Ahora me voy a ir al plano que es el que está aquí desde la parte superior. Voy a encontrar ahora esta, que es F de X, y voy a encontrar F de Z, que está aquí. Este es X y este es Z. Entonces ahora nos olvidamos ya de esta y de esta, Y la fuerza F. Y para poder encontrar F de X y F de Y, la única que necesito es la componente F de H. Entonces lo vamos a borrar, como que tengo aquí. Lo desaparecemos y F de X va a ser igual a la F que está aquí, F de H, por el coseno de 40 porque lo tiene adyacente a ella. Y F de Z va a ser igual a F de H por el seno de 40. Entonces 727, que es F de H, punto 74 por el coseno de 40. Y F de Z 727.74 por el seno de 40. Esto me va a dar como resultado que F de X va a ser igual a 557.48 libras y F de Z va a ser igual a 467.78 libras. Quiere decir que la fuerza F se compone por una fuerza en X de 557.48 y quiere decir que está en el eje X, una fuerza negativa de 610.54 libras en J y una fuerza positiva de 467.78 en Z. Si esto es verdad, si está correcto, yo lo puedo comprobar sacando la raíz de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado más la fuerza en Z al cuadrado, y el resultado me tiene que dar la fuerza original, o sea, la que origina estas componentes. Y para finalizar, ¿cuáles son los ángulos que son los directores? Son los que me referencian con respecto desde la fuerza a sus
ejes paralelos. En este caso, este teta x es el coseno inverso de 557.48 entre 950. Eso es igual a 54 grados. Teta y va a ser igual al coseno inverso de negativo 610.54 entre 950, que va a ser igual a 130 grados. Y teta z va a ser igual al coseno inverso de 467.78 entre 950, que me da como resultado 60.5 grados. Ahora, alguien puede preguntar, ¿y estos ángulos qué significan? Porque ya aquí ya tenemos la fuerza referenciada con respecto a los ejes. Sin embargo, esta fuerza tiene varios ángulos, tiene este y tiene este. Y los cosenos directores, porque todos siempre usamos cosenos, si está la fórmula, como es el coseno, es directamente el ángulo adyacente que existe desde donde está la fuerza hasta ese eje. Si lo vemos aquí, ese ángulo es el que está desde mi fuerza, que es la original, hasta el eje Y, es decir, la fuerza que existe desde aquí hasta aquí. Directamente, lo vamos a ver así, desde aquí hasta aquí. Ese es el ángulo teta x. Teta y, en este caso, como es negativo, como va hacia abajo, es el ángulo que existe desde este eje Y negativo hasta mi fuerza. Y Fz es el ángulo que existe desde Z, que es este eje, directamente hacia aquí. Es decir, sin necesidad de pasar por FH, es este ángulo. Por eso se llaman cosenos directores, porque son ángulos adyacentes directamente desde los ejes paralelos hasta la fuerza, que no son los mismos que estos otros ángulos, porque estos otros ángulos no están referenciados directamente con los ejes. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero ahora vamos a analizar la fuerza AC. No me lo están dando, pero vamos a asumir que AC, en este caso la fuerza AC vale 800 libras. Entonces vamos a encontrar las componentes para esta fuerza que vale 800 libras. Siempre vamos a empezar encontrando F de Y F de H. F de Y en este caso va a ser la misma fuerza, que son 800 por el ángulo, que en este caso el ángulo también está adyacente con la parte de abajo. Entonces llevaría el seno para Y y el coseno para F de H. Seno de 45 y 800 coseno de 45. Esto sería negativa, que va hacia abajo. Volvamos al ejemplo que estamos aquí. Tenemos que esta es la fuerza de A a C. Y en este caso, estoy encontrando la componente en Y de esta fuerza, que está aquí. Viéndola así, estoy encontrando la componente Y H de 45. Ahorita olvido este ángulo de aquí, solo me fijo en esto. Esta es F de H y el ángulo está adyacente a F de H y opuesto a mi F de Y, o a esta que está aquí. Esto es lo mismo aquí en una prolongación, Y aquí o Y acá, como lo quieran visualizar. Entonces el ángulo está adyacente a F de H. Entonces volviendo, tenemos que como resultado me va a dar 565.68 libras, y acá pues como es F es 45, F de H sería igual, solo que positivo. Y ahora con F de H puedo encontrar mi F de X, que va a ser igual a F de H
por, en este caso, el ángulo, la parte de abajo está adyacente a Z, quiere decir que este lleva el coseno de 25. Perdón, el seno, que está opuesto. Y es negativo. ¿Por qué? Porque en este cuadrante las X son negativas. Veamos el ejemplo acá. Ahora olvido esto que está aquí y me quedo únicamente con este ángulo. Este ángulo, si se fijan, esta fuerza está en el otro cuadrante. O sea, aquí en este cuadrante la X es negativa en esta dirección, la Z es positiva, positiva y positiva. Y en este otro cuadrante ya trabaja con la X negativa porque va en la parte de atrás. La Z es negativa, la Y es negativa porque va hacia abajo, la X es negativa porque está en este segundo cuadrante de este lado. Y la Z pues siempre es positiva porque la Z es negativa si estuviera en este cuadrante o en este otro cuadrante. Entonces, en este cuadrante la Z está ubicado en la componente ZX negativa. Y el ángulo está opuesto a la X, por eso le estoy poniendo seno de 25. Y a la Z le estoy poniendo el coseno del 25. F de Z va a ser igual a 565.68 por el coseno de 25, adyacente el ángulo a Z. Eso me va a quedar como resultado que F de X va a ser igual a negativo 239.07 libras y F de Z va a ser igual a 512.68 libras. Y luego, pues procedo a encontrar nuevamente los cosenos directores. Empiezo con X, sería menos 239.07 dividido entre la fuerza total, que era 800. Eso me va a dar como resultado 107.38 grados. Detalle va a ser igual a menos 565.68 entre 800 eso me va a dar como resultado 565.68 entre 800 135 grados y teta z va a ser el coseno inverso de, aquí no les puse esto, coseno inverso de 512.68 sobre 800. Esto va a ser igual a 50.14 grados. Esos serían las componentes de mi fuerza en X, en Y y en Z. Que en resumen lo podemos escribir así. Negativo 239.07 en Y, negativo 565.68 en J y positivo 512.68 en K. Vamos a hacer otro caso. En este nos piden que encontremos la fuerza, las componentes de la fuerza que se muestra en la figura. F es la fuerza total. Siempre vamos a proceder empezando por F de Y y F de H. Sería, como va hacia arriba, este es positivo 100. Aquí también sería 100. Y el ángulo a quien va adyacente. El ángulo en este caso, primero miramos siempre estas componentes que son las que están verticales. O sea, aquí. Y el ángulo está adyacente a el F de H y opuesto a la F de Y.
Por tanto, f de y lleva el seno de 60 y el f de h lleva el coseno de 60. Eso me va a dar como resultado que f de y vale 50 libras. Perdón, aquí sería al revés, f de h vale 50 libras y f de y vale 86.6 libras. Con esto ahora puedo encontrar quién sería mi f de x y quién sería mi f de z. Y f de x va a ser como está en este cuadrante, aquí están las x y él está en la x negativa. A partir de aquí está la x negativa. Entonces acá me quedaría negativo 50 y como el ángulo está adyacente a z, entonces sería seno para x, seno de 45. Y f de z sería 50 positivo por el coseno de 45. Eso me va a dar como resultado que f de x va a ser igual a 35.35 libras negativo y f de z va a ser igual a 35.35 libras positivo. En resumen, mi f va a quedar con sus componentes menos 35.35 en y, positivo 86.6 en j y positivo 35.35 en k. No me están pidiendo los cosenos directores, así que hasta aquí lo vamos a dejar. Siguiente caso, esto es parecido, siempre está también en este cuadrante. Nos piden que lo mismo encontremos la fuerza con un vector cartesiano, o sea, con sus componentes x, y, z. Entonces empezamos calculando f de y f de h. F de y serían aquí, ambos son 750, 750. Luego me fijo este ángulo que está para la componente que está así hacia arriba, que el ángulo está adyacente a f de h. Este es f de y este es f de h. El ángulo está adyacente a f de h. Entonces, aquí sería el coseno de 45 y aquí sería seno de 45. Aquí sería 530.33 newton y f de h sería 530.33 newton. Luego con f de h encuentro f de x, que sería 530.33. El ángulo de x, el ángulo está adyacente al eje z, el ángulo de f de h. Por tanto, z lleva el coseno y el x lleva el seno. Seno de 60. Y f de z va a ser igual a 530.33 coseno de 60. Y aquí también vamos a colocar la x negativa. La respuesta aquí sería igual a menos 459.27 newton y para f de z positivo 265.16 newton. En resumen, las componentes de f serían menos 459.27 y más 530.33 j más 265.16 en k. Si quieren comprobarlo, pueden sacar la raíz cuadrada de todas estas componentes, cada uno al cuadrado, y tiene que dar como resultado 750. Finalizamos con este problema donde nos piden que determinamos una fuerza resultante para las dos fuerzas que están en este sistema. Es decir, cuando nos piden esto es que tengamos una sola fuerza que equivale a estas dos fuerzas. ¿Cómo lo hacemos? Igual a como lo hacían con las fuerzas coplanares,
sacaban las componentes X y Y de cada fuerza, las sumaban y obtenían una resultante. Lo mismo con la diferencia que aquí vamos a trabajar también con el eje Z. Y vamos a empezar con la fuerza de 750. Vamos a llamar que esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Entonces comenzamos con las componentes de FZ, FY y FH para 750. Entonces F de Y va a ser igual a 750. El ángulo está adyacente a Y. Entonces aquí sería coseno de 35 y para FH sería el opuesto, seno de 35. Eso me va como resultado 614.36 newtons y F de Y va a ser igual, F de H, perdón, va a ser igual a 430.18 newtons. Con F de H puedo sacar F de X, que va a ser 430.18, y en este caso el ángulo también está adyacente a X, entonces por el coseno de 25, y Z ya varía el seno, 430.18 seno de 25. Esto me va a dar como resultado que F de X sería 389.87 newton y F de Z va a ser igual a 181.8 newton. Quiere decir que las componentes de la fuerza 1 van a ser igual a 389.87 I más 614.36 J más 181.8 en K. Ahora vamos a encontrar las componentes para la fuerza 2. Y lo mismo, F de Y serían 900. El ángulo está adyacente a la fuerza que está abajo, o sea, F de H, por tanto este lleva seno de 65. Y F de H va a ser entonces 900 coseno de 65. F de Y va a ser igual a 725.04 newton y F de H va a ser igual a 338.09 newton. Voy a corregir aquí los resultados. Aquí no es este valor, lo estoy haciendo con 800. Aquí serían para 900, son 815.67 y 380.35. Ok, continuamos. Ahora vamos con F de X y F de Z. F de X va a ser igual a los 380.35 y en este caso el ángulo está adyacente a Z y opuesto a X, entonces acá sería seno de 20 y como en este cuadrante es negativo le pongo negativo y 380 coseno de 20. F de X me quedaría negativo 130.08 newton y F de Z sería 357.08 newton. Al final F2, las componentes serían menos 130.08 en I, positivo 815.67 en J y positivo 357.08 en K. Pero me están pidiendo la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y y la sumatoria de las fuerzas en Z. Entonces aquí me quedaría, si yo sumo esta, aquí sería una resta, las Y con las Y, me va a dar entonces 259.08
.79 en I, sería la fuerza resultante. En J, las dos son positivas, se suman, me va a dar como resultado 1430.03 en J. Y las Z, ambas son positivas, también se suman, serían 538.88 en K. Ahora ya tengo la componente de la fuerza resultante. La fuerza total, o la fuerza resultante total de 900 y 750 sería la raíz de esta al cuadrado más esta al cuadrado más esta al cuadrado, es decir, de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado más la fuerza en Z al cuadrado. Si ingresan eso en sus calculadoras, le va a quedar que la fuerza resultante de estas dos fuerzas es una fuerza de 1550 newton. Pero igual que en los ejercicios anteriores, tenemos que decirles cuánto es, a dónde se ubica esta fuerza. O sea, para ello usamos los ángulos directores. Y eso me va a indicar la posición donde va a estar la fuerza resultante. Esta va a ser el coseno inverso de 259.79 entre 1550. Eso me da como resultado que el ángulo va a ser de 80.35 grados respecto a X. Repito el procedimiento para teta y E, coseno inverso de 815.67, perdón, 1430, que es el de la resultante, 0.03 entre 1550, y eso me da como resultado 22.69. Y teta z es el coseno inverso de 538.88 entre 1550, que da como resultado 69.65 grados. Y bien, esta es la lección primera de la segunda unidad, descomponiendo las fuerzas y tomándolo como referente los ángulos directores o los ángulos de referencia. A continuación, después de que estudiemos esta lección, vamos a seguir con la segunda parte, que es analizando la descomposición de las fuerzas tridimensionales, pero utilizando distancias como referencias. Para que puedan tener una mejor comprensión del tema, les sugiero que hagan nuevamente estos ejercicios en sus cuadernos y cualquier consulta que tengan, pues la pueden hacer por medio de los grupos de trabajo.